Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos hablando de inmigración con los testimonios de Luis Romero y Dolores Morales, inmigrantes que lograron la residencia con la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman pasa revista a las últimas noticias de inmigración, incluyendo la posible actualización de la ley de registro, y el abogado Raymond Fasano habla de las ventajas y desventajas de cerrar un caso en una corte de inmigración. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y desgraciadamente la pandemia continúa, no se ha acabado todavía el COVID. Tenemos esta nueva variante, el BA5 creo que se llama. Y tengan mucho cuidado, pero quería asegurarles que las oficinas de Yuma Madey Fasano están completamente abiertas, todas las oficinas. No olviden que tenemos oficina en Patchogue, Long Island, también en Jackson Heights, Queens, New York. También la oficina de Manhattan, que está prácticamente al frente del edificio de la Corte de Inmigración. Estamos en 299 Broadway, en el piso 8. Y también, por supuesto, en New Jersey, la oficina está en la 4808 de Bergen Line Avenue, piso 3, en New Jersey. Y continuamos utilizando la mascarilla durante las consultas en persona que hacemos. Yo también, cuando estoy viajando, hago consultas mediante video. Son muy exitosas las consultas por video, no se preocupen. Y también, hágase ya cliente usted de la firma Yuma Madey Fasano. Hágase uno de los miles de clientes que tenemos en la firma, ya sea llamando al número telefónico que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si prefieres, muy fácil, tome su teléfono celular en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí al código QR que está aquí en la pantalla. Solo haga eso y tendrá una consulta con nosotros, no el mismo día, no al día siguiente, pero sí en unos días le va a llamar a alguien de la oficina y van a fijar la consulta suya con nosotros, con los abogados de Yuma Madey Fasano. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. No olviden que estamos también en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal. Visítenos por favor, suscríbase, comparta con sus amigos, con sus familiares. El canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor, en YouTube. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando también de inmigración. Y finalmente, no todos los lunes, pero de vez en cuando los lunes, y vamos a recomenzar muy pronto, los lunes en la tarde de 6:30 p.m. en adelante en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Luis Romero y Dolores Morales, una pareja de clientes ecuatorianos que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Madey Fasano. Esos casos, hemos hecho miles de casos de la cancelación de la deportación, seguimos haciéndolos, son los casos que más hacemos. Sin más, el testimonio muy interesante de Luis Romero y Dolores Morales. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo agradecerles el favor que me han hecho, digamos. Primero Diosito y después el abogado, que me ha ayudado en todo. Y nos va a ayudar a todos. Y a todos los que estemos aquí, nos va a ayudar. Siempre y cuando tengan fe en Diosito y en el abogado Yuma. Muchas gracias, Dolores. Muy amable. ¿Y Luis, cómo se siente usted? Bien, abogado. Gracias por invitarnos acá a su oficina. Y agradecerle también, gracias a usted, que prácticamente desde que escuché yo esta oficina que usted tenía allá en la Roosevelt y la 76, cuando yo le visité, sentí que algo iba a cambiar en nuestras vidas y gracias a Dios no me equivoqué. Gracias a usted tengo mi permiso de trabajo ya, mi residencia ya casi,
y tengo todo lo que humanamente anhelaba, ¿no? Porque lo que yo más quería es tener mi licencia, poder manejar, poder salir con mi esposa, con mis hijos, porque uno viene acá, se trabaja muy duro y a veces no se tiene cómo ni manejar un carro, entonces es algo que uno se oprime en eso, ¿no? Así es. Se funde. No es nada fácil y más bien gracias a ustedes por venir hoy día. Todos somos muy ocupados aquí en esta ciudad, en la Gran Manzana, pero muchas gracias a ustedes. Y estos casos no son fáciles. Yo sé que toman mucho tiempo y a veces la gente se frustra, pero tuvimos éxito. ¿Y cuánto tiempo que no ha viajado al Ecuador, Dolores? Bueno, ya van a ser 21 años que no he viajado al Ecuador a ver a mis hijas, a mi suegra. Dando, como le digo, mala suerte. Ya falleció mi papacito y no le he visto en tantos años que no podía viajar. Pero ahora que Diosito quiere, gracias al abogado Yuman y a todo el personal, estoy bien agradecida. Espero con paciencia, pero sí voy a ir al Ecuador, tal vez en un mes, 2 meses. Excelente, a comer hornado, cuyas. Cuy, papitas, todo lo que uno se come. Ya estamos extrañando la comida ecuatoriana, hecha ahí mismo en el Ecuador, pero de aquí también hay, pero no es igual. No es igual, justamente, siempre tiene un sabor diferente allá, no sé por qué, pero es verdad. Así es. Ahora estoy esperando para ver si hago alguna otra cosa mejor, para ver si me voy al Ecuador. Dinero para ver si voy a gastar allá a vuelta. Y justamente la estrategia con Dolores es, ella ya tiene su green card, ya vamos a ver en un ratito, pero es pedirles a los hijos primero que no les ha visto en tanto tiempo y después de poco tiempo que viaje al Ecuador, pues, a Cuenca. Sí, a Cuenca, Ecuador, provincia de La Azuay. A los años, Dios mío, pero dando gracias a este lindo país y a Dios y al abogado Yuman, voy a ir. Muchas gracias. Y justamente con Luis fue un poquito más demorado porque Luis tuvo un arresto, pero ya se entregó el documento importantísimo que se llama Certificate of Disposition. No fue un arresto que le descalifica, entonces también ya va a tener muy pronto su green card, Luis, ¿no es cierto? Primeramente Dios y ya la última cita que tuve con el juez, como le dije, el juez ya me puso solamente en la lista de espera y vamos a ver por las pocas visas que vienen. Supuestamente él me dijo que no me podía dar ya, pero tal vez en noviembre o en octubre, primeramente Dios, y ya puede ser que me aprueben mi residencia también. Así es, hay un cupo anual que tienen que deshacerse de ese cupo porque es ridículo, pero bueno, sí, en unos pocos meses, Luis. Y como dicen en Cuenca y en Ecuador, muestra a ver pues la green card, Dolores. Ahorita. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Tengo bien guardadita porque es un certificado tanto que me ha costado y tantos años que he estado aquí trabajando y todo duro. Aquí Sudor y lágrimas costó esto. Algún día muy pronto el tiempo pasa volando, va a ser ciudadana americana también y va a tener la doble. esperemos a Diosito primero. Muchas gracias, sí, eso espero. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús
traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal de esta semana, hablemos primero de las noticias de inmigración. La más importante, tal vez la más potencialmente excelente noticia es que tenemos congresistas en la Cámara Baja en el Congreso que están hablando, ya presentaron una propuesta de ley de actualizar la ley del registro. ¿Qué es esa ley? Es una ley que data de 1920, hace 100 años, hace un poco más de 100 años, que decía que los inmigrantes que están un cierto número de años en Estados Unidos pueden aplicar para la Green Card. Ahora, la fecha más reciente es 1972, o sea, hace 50 años. Actualmente, si una persona puede probar que está aquí más de 50 años, o sea, que está en Estados Unidos desde antes de 1972, puede aplicar para la Green Card directamente. Quieren, por supuesto, actualizar esa fecha porque 50 años es medio siglo y quieren moverla al 2015, o sea, hace 7 años. Eso sería excelente y dicen que ayudaría a obtener la Green Card y después la ciudadanía a más de 8 millones de personas. Entonces, yo pienso que tendría éxito en la Cámara Baja. El Senado es más una pregunta, un símbolo de pregunta, un question mark. Pero hay rumores de que hay algunos senadores republicanos que estarían de acuerdo con la actualización de la ley del registro. Entonces, esperemos que se dé esto. Sería excelente. Hay que tener los dedos cruzados y no perder nunca la esperanza. Ahora, aunque no se dé esta ley del registro, que no actualicen para que los que tienen mínimo 7 años en este país saquen la Green Card, ténganlo por seguro que nosotros en Yuma, Madre y Fasano seguiremos peleando los casos de la cancelación de la deportación, de la visa U, del perdón provisional y todos los demás. Ahora, otra noticia brevemente importante que tiene potencialmente un gran impacto en inmigración, sobre todo en la Corte de Inmigración, es que la Corte Suprema recientemente se negó a cancelar la orden del juez de Texas que cancela las prioridades de deportación del presidente Biden. ¿Qué significa esto? Significa que, como ustedes ya saben, porque los que tienen casos de corte sobre todo, en meses recientes tenemos esto de las prioridades de deportación y han estado cerrando muchos casos los jueces en la Corte de Inmigración. Como siempre, el estado de Texas demandó recientemente junto con Arizona y un juez en Texas estuvo de acuerdo con Texas y Arizona porque ellos querían que regrese a como era con Trump, o sea que ya no hayan prioridades, que todo el mundo es prioridad de deportación y que ya no tengan estas diferentes categorías. Apeló el gobierno de Biden, por supuesto, al quinto circuito, pero el quinto circuito estuvo de acuerdo con el juez de Texas, entonces apelaron a la Corte Suprema, los del gobierno de Biden. Y por ahora la Corte Suprema está de acuerdo con el juez de Texas. Y no están cancelando la orden del juez de Texas. Entonces, dicen que van a escuchar los argumentos de ambas partes en diciembre. Eso significa que entre ahora y diciembre del 2022 ya no están en efecto las prioridades de deportación del gobierno de Biden. O sea que todo el mundo es prioridad de deportación, como era con Trump, durante los próximos 5 meses. Vamos a ver cómo se traduce esto en la Corte de Inmigración. Vamos a ver si los jueces siguen cerrando casos o no, si pueden hacerlo o no. Pero ténganlo por seguro que pase lo que pase, seguiremos peleando siempre por nuestros clientes, por los mejores intereses de nuestros clientes de manera muy, muy agresiva en la Corte de Inmigración, por supuesto. Y finalmente, recientemente estuvimos de viaje yo con mi familia por los estados de Maine, Massachusetts, y hicimos el programa, incluso este programa, desde la ciudad de Portland, Maine, y dijimos que esa ciudad tiene muchos refugiados, muchos inmigrantes que han llegado y que los refugios, los centros de refugio están colapsados en esa ciudad. Bueno, resulta que Portland, Maine no es la única ciudad, también está colapsado los refugios en New York City y también en Washington, D.C.
Y recientemente el alcalde de la ciudad de New York, Eric Adams, acusó de cobardes a los gobernadores de Arizona y Texas, diciendo que ellos están poniendo a los inmigrantes que cruzan la frontera en autobuses y mandándolos acá por miles, y que no están dispuestos a albergarlos mientras pelean sus casos de asilo, por ejemplo, en las ciudades de Texas y Arizona. Todo es política, como siempre, y lo que me molesta a mí, como siempre, es que utilizan a los inmigrantes como piezas de ajedrez en un juego maquiavélico de política, porque todo el mundo está buscando su reelección en las elecciones ahora de noviembre 2022. Esperemos que, como siempre digo yo, que hablemos un poco menos de la frontera. La frontera es muy importante, por supuesto, pero a mí no me importaría que haya un poco más de control en la frontera, pero que hagan algo por la gente que está aquí tanto tiempo, las personas que están en Estados Unidos 5, 10, 15, 20, 25 años, que se han portado bien, que tienen hijos nacidos aquí, han pagado impuestos. Ya es hora, esperemos que se dé la ley del registro, como les mencioné a ustedes en este segmento, y que todas las personas que están aquí, que puedan probar que están aquí mínimo 7 años, o sea, antes del 2015, puedan aplicar para la Green Card. Esperemos que así sea. Pero sea o no sea, quería recordarles que seguimos peleando por todos y cada uno de los clientes de Yuma Madey Fasano. Todos son importantes y hágase un cliente más de nosotros. Llame al número telefónico 877-796-8626 o si no, tome ya su celular en su mano ahorita mismo, hágalo ahora mismo, por favor. Póngalo en cámara y apúntelo aquí a la pantalla, al código QR que está aquí en la pantalla. Solo haga eso y usted se convertirá en un cliente más de Yuma Madey Fasano. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Amigos y amigas, como muchos de ustedes saben, en meses recientes hemos tenido mucha controversia en la Corte de Inmigración. ¿Por qué? Porque los fiscales han tenido estas prioridades de deportación y han estado concentrándose principalmente en la gente que según ellos se merece ser deportada, y los casos de gente que se ha portado bien, que han pagado impuestos, que no tienen problemas con la ley, ya no son prioritarios para ellos y están de acuerdo con los abogados en cerrar casos, en pedirle al juez que nos cierre casos. Ahora, esto es un arma de doble filo. Hay clientes que les conviene esto y hay clientes que no les conviene, o por lo menos eso piensa la gente. Y hay muchos clientes que han estado muy enojados, digamos, con los abogados porque piensan que los abogados ya no quieren pelear su caso. Eso no es verdad. Ahora les explica un poco más o mucho más en detalle mi socio Ray Fasano a continuación, que no siempre es malo que un juez cierre su caso. Por ejemplo, si su caso no es muy fuerte y el juez o jueza está diciendo que va a negar su caso, en esas circunstancias tal vez es buena idea que cierre su caso porque su récord queda limpio. Y si viene en el futuro algún cambio en las leyes, alguna reforma migratoria, es mucho mejor que su récord esté limpio a que usted tenga una orden de deportación. Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Newman, Madeo y Fasano. Y recientemente hemos visto mucha frustración de clientes nuestros cuyos casos de corte de inmigración no han concluido como ellos querían. Cuando nos contrata un cliente, son casos que nosotros esperamos ganar, porque como abogados solamente aceptamos casos que creemos que podemos ganar.
Pero como también decimos siempre a los clientes, no hay garantías. ¿Por qué? Porque hay variables, hay circunstancias que están más allá de nuestro control. Y por ejemplo, tenemos la falta de evidencias en un caso, o clientes que no cooperan mucho con nosotros, o a veces tenemos un juez que tiene prejuicios en contra de nuestros clientes o nuestro caso, y no quieren aprobar un caso. O un fiscal que se niega a ponerse de acuerdo con nosotros. O tenemos cambios en las políticas migratorias del gobierno o en las leyes migratorias. Entonces, debido a estas variables, nosotros no podemos garantizar una victoria en un caso. Pero como les dije, al mismo tiempo nosotros solamente aceptamos casos que creemos que podemos ganar en la corte. Y como ustedes ya han visto, tenemos cambios en estos casos, como por ejemplo los casos de la cancelación de la deportación. No olviden que esos casos son, para calificar la persona tiene que demostrar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos y que su deportación resultaría en el sufrimiento terrible, ya sea de sus hijos menores de 21 años, ciudadanos americanos o residentes, o su esposo o esposa, ciudadanos americanos, o su padre o madre, ciudadanos americanos o residentes. Y lo que hemos visto en algunos casos recientemente es que los fiscales han dicho que esto no es una prioridad de deportación, este caso, y que por lo tanto no van a hacer ningún esfuerzo por deportar a esta persona o a esta pareja, aunque haya una orden de deportación previa, porque son de baja prioridad para ellos. Y en un caso de estos, los fiscales tienen la autoridad para pedir al juez que haga un dismiss, o sea, que desestime el caso, que cierre el caso para siempre. Y cuando recién vino esta política, a finales del año 2021, vimos más casos de estos en los cuales los fiscales estaban pidiendo a los jueces que cierren casos. Ahora es un poco menos. Y actualmente los fiscales están permitiéndonos que nosotros peleemos el juicio en el caso con nuestros clientes. O sea, que vayamos delante del juez y peleemos todo el caso y que ganemos o perdamos. Ahora, también tenemos jueces que piden a los abogados y a los fiscales que nos pongamos de acuerdo para pedirle a ese juez que nos cierre el caso. ¿Por qué? Porque el juez o jueza quiere tener menos casos en su calendario. Y en esos casos el juez o jueza nos dice a nosotros antes del juicio, miren, en este caso no hay evidencias suficientes y yo voy a negar este caso. Y en esos casos el juez nos da la oportunidad de pedirle a ese juez o jueza que nos cierre el caso para siempre. Y yo no pienso que esto es malo en todos los casos. Ahora, cuando un cliente nos contrata es para ver si ganamos o perdemos el caso. Si en un caso el juez nos dice a nosotros que tenemos la oportunidad de pedir al juez, a ese juez, que nos cierre el caso antes del juicio, eso no es necesariamente malo, sobre todo si el juez nos está diciendo antes del juicio, yo voy a negar este caso. Pero los clientes interpretan mal esta decisión y piensan que el abogado de ellos se dio por vencido o por vencida y que ya no quiere pelear este caso. Pero no es así. Quiero que entiendan que tiene sentido, tiene lógica que le pidamos al juez que nos cierre un caso si ese mismo juez nos está diciendo que va a negar el caso. Pero estas son decisiones muy importantes que ustedes tienen que hacer con sus abogados. Tienen que hablar muy cabalmente, muy completamente con sus abogados primero. Y les doy un ejemplo. ¿Por qué? Porque número uno, UCIS va a tener jurisdicción sobre usted, porque usted no tiene ninguna orden de deportación con la Corte de Inmigración. Y número dos, usted no va a tener que reabrir un caso de la Corte de Inmigración, lo cual le va a costar más tiempo y más dinero. Entonces, ustedes tienen que poder confiar en sus abogados y saber que sus abogados siempre están velando por sus intereses en la Corte de Inmigración o en inmigración en general. Y si su abogado o abogada le está diciendo que la mejor decisión, la decisión más razonable es pedirle al juez que cierre este caso y usted tiene esa decisión y el caso es cerrado para siempre, tome esa decisión. Ahora, a veces la vida es blanco o negro. A veces usted va a ganar este caso o va a perder este caso. Y a mí, si un cliente me dice, yo entiendo que este caso puede ser ganado o puede perderse, y yo estoy listo a perder el caso, si eso ocurre,
yo voy a pelear ese caso. No importa que estén haciendo una oferta para cerrar el caso antes del juicio, si mi cliente está dispuesto a aceptar una pérdida, entonces voy a pelear ese caso. Y debido a las ironías de la vida, muchas veces terminamos ganando un caso así. Pero siempre es primordial que usted crea en la experiencia de su abogado o abogada y que tenga confianza en ese profesional. Y si ustedes tienen cualquier pregunta sobre lo que está ocurriendo en la Corte de Inmigración actualmente o cualquier cosa que esté ocurriendo en inmigración en general, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla o si no, apunten su teléfono celular ahora mismo al código QR que está aquí en la pantalla. Muchas gracias. Yuman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Aunque no vengan los cambios, esperemos que vengan los cambios, que venga la ley del registro y que tengamos un camino a la residencia para 8 millones de inmigrantes o más. Pero aunque no venga, ténganlo por seguro que seguimos peleando miles de casos de la cancelación de la deportación, de la visa U, del perdón provisional, del Special Immigrant Juvenile Status, y peticiones familiares, ciudadanías y mucho más en la firma Yuman, Madeo y Fasano. Haga ya su consulta con nosotros, llame al número telefónico que está en la pantalla o si no, apunte su teléfono a la pantalla aquí a mi mano izquierda, al código QR, su teléfono en cámara y tendrá la consulta con nosotros. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com, ese es el email. Y no olviden que estamos en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Yuman. En Instagram es @Abogado Yuman. En YouTube el canal, visítenos, suscríbase por favor. Clique en subscribe y comparta con sus amigos, con sus familiares. El canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, Hablando de Inmigración. Y finalmente, casi todos los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.